The invasion of Panama was an attempt to capture and arrest Panamanian military dictator Manuel Noriega. On December 20, 1989, President George Bush launched Operation Just Cause, sending tens of thousands of troops and aircraft to execute the arrest warrant on Noriega. This was a surprise for all Panamanians as they had no idea they were going to be invaded. Manuel Antonio Noriega, better known as Cara de Piña, was a Panamanian dictator from 1983 to 1989. He's well known for being involved in crimes such as money laundering, drug trafficking, and racketeering. He's currently serving life in prison and he is hated by mostly every Panamanian there is. I had the honor to interview a man who works for our school and lived through this terrible tragedy himself. Plinio is here to tell us about his experience. Hablaría principalmente a mi pueblo, digo, a mi isla. Mi isla se llama El Gandí. Entonces, esa isla teníamos todo, casi todo, pues, porque lo que pasa, porque los americanos ayudando a nosotros, ¿no? Tenemos hospitales, tenemos acueducto, tenemos hospitales, como si fuera aquí en Panamá, ¿no? Tenemos todo, puedes hacer operaciones, puedes hacer todo. Entonces, cuando comenzó eso, de la fuerza de la policía, entonces cuando fueron allá nos quitaron todo eso. Entonces, porque ellos querían cambiar, ellos querían dominar allá, ellos querían, ¿cómo se llama? Tener todas esas cosas, porque los gringos nos daban todo. Medicamentos, yo recuerdo una bodega estaba lleno de medicinas, no faltaba nada, pues. Entonces había americanos también estaban trabajando porque son doctores, ¿no? Enfermeras. Entonces ese nos afectó demasiado. Ahora cuando usted ve allá, ahora no tiene nada. Nos quitaron todo el aparato y lo trajeron. Yo le diría que sí, porque ya ese tiempo ya la cosa no estaba bien, ya todo el mundo parece como si era miedo, pues, porque estaba dominando ¿cómo se llama? La policía, ya estaba dominado, porque entonces yo creo que yo estoy a favor de eso, porque es la única manera para desaparecer esa fuerza, porque si no, seguimos como si fuera esclavizando, güey. Porque usted no puede hacer muchas cosas porque ya encima la policía usted. Entonces ya, digo, porque lo que pasa, y también estamos trabajando en la zona, usted tiene que ser a favor por eso, porque ya usted está metido dentro de eso, ¿no? Y entonces ya yo creo que sí, yo creo que es justo para hacer es el saqueo, porque lo sacaron demasiado. Digo, no pensaba que va a pasar eso, ¿no? Ese ya, digo, porque ya es porque mire, ni un almacén se quedó sin saqueado. Todos los almacenes, todos casi. Lo único fue librería. Ese sí, nadie entró ahí. Es el único el almacén que nadie entró, porque por ya puro libro, ¿quién quiere el libro? Pero esto sí, todo, los negocios chiquitos que tienen, todo está sobre. Ese sí es horrible, horrible, porque si no, no sé, bueno, así, porque lo que pasa porque nadie cuidaba, entonces ya ni un almacén se quedó sin sacar, todos. El saqueo comenzó en 2 días. Yo recuerdo bien porque ahí ese día no salimos nada, todos estamos en la casa, ¿no? Porque ya tenemos surtido en la comida, ¿no? Porque ya compramos la comida para salir. Entonces, en 2 días comenzó los saqueos. Porque entonces yo vi que todo el mundo está cargando, ya comenzaron a saquear todos los almacenes que están alrededor de nosotros. Pero entonces yo tengo miedo a bajar, no salí. Entonces, y el día siguiente, yo que no, tampoco no puede ser porque no soy de esa persona. Entonces yo le dije que a mi familia, porque si todo el mundo está saqueando, porque no estamos aquí, vamos a ir a buscar también, ¿no? Y fuimos a buscar también, ¿no? Porque ya la policía ya comenzaron, a los americanos ya están
entrando, ¿no? Entonces yo vi en un tanque grande que venía, ¿no? Entonces nos metimos en un almacén de zapatos. Ese tiempo Dorian se llama esa. Y conseguimos zapatillas de la marca, ¿sí? Y conseguimos, y fuimos a otro almacén, así, ¿no? Así andamos, entonces, por lo que pasa, porque todo el mundo sacaba. Pero entonces nosotros tenemos que conseguir algo, ¿no? Más la comida, más todo, porque yo sé que la cosa va a quizás seria. Y entonces ahí, como 2 días, sacamos. Y ahí, porque ya sacaron todo, entonces ¿dónde va a conseguir más allá? Todo el mundo ya a tu casa a llevar sus cosas. Entonces demoró como 2 semanas. Porque lo que pasa, esa mercancía no puede mandar a Cunayala, porque todo está cerrado. Todo está cerrado. Entonces nosotros guardamos el apartamento y después para mandarla. Pero qué va. Y después llegaron la gente de policía, de nuevo de alcaldía, todo para recoger todo lo que robaron. Casi mayoría todo recuperaron de nuevo, pero digo, nosotros dimos porque esa cosa no es nada valioso para nosotros, pero valioso es para allá, en Cunayala, todo lo que usamos allá. Así fue, se sacó bien grande.